Hola, hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Estamos de regreso después de 2-3 meses, ya ni recuerdo cuánto fue. Ya extrañaba hacer videos, pero bueno, por algunas cosas no pude hacerlos, o no quería. Pero ya estamos aquí y hoy voy a hablarles sobre cuánto cuesta empezar a andar en bicicleta. ¿Es en verdad muy caro o es barato? Bueno, hay para todos los bolsillos, así es que, sin más, yo soy Fer y denle play. Primero lo primero, ¿cuánto cuesta el ingrediente principal? Es decir, la bicicleta. En vez de estarle dando tanteos, de estarle dando precios ahí redondeados, se los voy a mostrar. Vamos a entrar a esta tienda, que está aquí. Todo chueco. Y que ustedes lo vean con sus propios ojos. Vamos a enganchar la bicicleta porque no quiero sorpresas. Ahí está. Esto aquí así. Ok. 24, un poco para niños esto. Una rodada 26, un poco más para adultos. Para niñas, voy a tener que subir a la música de fondo porque esta música puede que me quite el copyright. ¡No! Pero bueno, esta bicicleta de aquí se parece muchísimo a la mía. Sin embargo, la que yo compré valía 800 pesos menos. También no tiene velocidades. Las llantas son delgadas. Es una bici un poco más cara, pero pesa nada, es de aluminio. ¿Está? Incluso por si quieren llevar a sus niños. Bicis para los peques, rodada 20. Los precios que acabamos de ver son los de una tienda en específico. Y bueno, aquí en Querétaro, esta avenida tiene demasiadas tiendas de bicicletas. Por lo que, si quisieran ver más precios, buscar la más económica, les puede tomar alrededor de unos 30 minutos estar revisando precios porque pues son puestos demasiado cerca entre ellos. Hay algunos cuantos talleres incluso, hay de refacciones, hay de todo. Unos aquí, por ejemplo, otros más allá adentro, de este lado, acá hay otro. Y así nos podemos ir más para enfrente, creo. Lo que yo recomiendo es que compren sus bicicletas en algún puesto local. ¿Por qué? Porque les va a salir mucho más barato. Tan solo métanse a internet y vean en Amazon, una de las páginas de ventas más importantes del mundo, si no es que la más importante, y vean los precios. Lo más barato que van a encontrar ahí es de 4,000 pesos y casi no hay variedad. Hay más páginas también como Mercado Libre o Walmart o... Espera, ¿qué es eso de ahí? No, obviamente ese tipo de bicicleta, ese precio, ni tomarlo en cuenta. Carísimos, son como un chingo de dólares. Así que, de preferencia, pues váyanse a algún puesto local, pues van a estar mucho más baratas. Sin embargo, si hay algo que hayas visto que te haya llamado la atención, alguna bicicleta más barata que hayas encontrado en Coppel o Walmart o Liverpool, lo que sea, pues es válido, ¿no? Si quieres buscar precios diferentes, ahí está. Yo solo vengo a decirte más o menos cuánto cuesta empezar a andar en bicicleta. Ahora, pasemos a los cascos. Así como las bicicletas, igual los puedes encontrar en internet y en los puestos locales. En internet como que sí los puedes encontrar a precios razonables y de gran variedad que en este tipo de tiendas. Por ejemplo, mi casco me valió como unos, ¿qué fueron? Como 1,400 pesos, creo. Es caro para hacer un casco de bicicleta, sí, pero pues lo compré por mamador, porque se ve chido, porque quería probar algo nuevo, quería lucir diferente. Y este tipo de casco no lo encontré en ninguna parte de la ciudad. Bueno, encontré algunos parecidos, pero rondaban los 5,000 pesos o más. Esto lo he dicho muchas veces, pero un casco lo tienes que llevar sí o sí. Te puede salvar la vida, o incluso puede hacer que tu mismo seguro que tengas de lo que sea pueda ser anulado. Pero sobre todo, déjate de eso, tu vida, tu salud. Un gran golpe en la parte de la cabeza puede ser bastante perjudicial. Entonces, el casco lo tomo en cuenta como un gasto al empezar con la bicicleta. No lo puedes dejar por alto. De ahí en fuera te puedes comprar, si quisieras, guantes, lentes, o ponerte alguna playera de colores, ponerte chalecos, luces. ¡Ah, las luces! Las luces también son muy importantes si vas a andar de noche. Esta, por ejemplo, me costó unos 300 pesos, creo, y venía con
esta luz de acá también, que es la trasera. Esta me valió más, sobre todo porque no solo ayuda a que me vean en la calle, sino también a que yo pueda ver en las noches en calles muy oscuras. Aquí está una silla portabebés un poco más cara. A ver si quieren seguir teniendo niños. Pues ahí se ve cascos. No sé si se alcanza a apreciar. Ahí hay precios de muchas cosas. Algunos candados de cable que, aunque valgan ahí algunos 90 pesos, para mí no vale nada comprar un candado de ese tipo. Aquí algunas otras partes. Entonces, para mí, esos son gastos iniciales en una bicicleta. Luces, casco y la propia bicicleta. ¿Qué más pueden hacer? Si todavía su bolsillo está aún más ajustado, se pueden ir a la parte de Facebook Market o Marketplace, algo así. Ahí la gente comercializa las cosas usadas y puedes encontrar bicicletas desde 500 o 1000 pesos. Yo creo que podrían estar en buenas condiciones, sobre todo si tienes la oportunidad de verlas y de checar la calidad, tiempo de uso, hablar con el dueño, etc. También probablemente podrás encontrar luces y cascos usados para ahorrarte unos pesos. Todo esto es a tu criterio. Tú decides si comprarte una bicicleta de 200,000 pesos, puta, es un chingo, o si irte por una de unos 1000 o 500 pesos. Entonces, pues, ¿cuáles son los presupuestos? Sin siquiera yo tenerlos que hacer realmente con una calculadora, pues ustedes ya se pueden dar alguna idea. Podrían empezar con lo más barato, unos 1500 pesos con bicicleta, con luces económicas y con casco económico. Si le escarbas más, te puede salir aún más barato. Si quisieras todo nuevo, en buena calidad, supongamos que se compran la bicicleta que se parece a la mía, de 3800 pesos, más un casco que se ve chingón de unos 500 pesos. Y aparte estas luces que me salieron en 300 pesos, son 4500, no, 4600. Cerrémoslo en 5000 para tener una bici de calidad, casco de calidad, nuevo. Son 5000 pesos por algo que te puede durar un año y medio, 2 años, dependiendo del uso que les des. Y ya tú mismo te puedes hacer las cuentas sobre lo que gastas en un camión, que yo siempre lo recomiendo, no usen camión en comparación con una bicicleta. Es más, el video se los dejo por aquí en alguna parte. Entonces, puedes hacer tú tus propios cálculos sobre cuánto gastas al mes en camiones. Ahora de ahí compáralo, así te comprarás una bicicleta. No se diga si lo quieres comparar con el presupuesto de comprarte un carro, que son cosas que yo no estoy ni familiarizado porque están muy lejos de mí. La última vez que vi el precio de un auto nuevo fue el de un Versa, que estaba como en 170,000 pesos. No mames, es demasiado. Eso como mínimo. Agréguenle el mantenimiento, la gasolina mensual, que si chocas, que si el seguro, que puta. Claro, es mucho más cómodo, te puede ayudar a irte a otro estado, te puede ayudar a, qué sé yo, a llevar más personas, llevar equipos. Si trabajas de ingeniero y llevas muchas cosas, pues sí. Pero si vas tú solo, o si llevas, como dije hace rato, si llevas aunque sea un bebé, lo puedes hacer en bicicleta. Claro, también una bicicleta necesita mantenimiento. Con que se lo des 2 veces al año, te ha de costar unos 500 pesos aproximadamente. Y ahí mismo en la tienda está el costo de sus refacciones. Si se te rompe algo, si se te pierde algo, si algo deja de funcionar, no te anda costando en más allá de 50 pesos. Y si es algo muy específico o muy especial, más allá de 100 pesos. Y no es exagerar, no es buscar los precios más baratos. Es lo que hay y es lo que es. Es demasiado barato andar en bicicleta. Esto fue más o menos lo que te puedes gastar si quieres empezar a andar en bicicleta. Espero que este video te haya gustado, o si no, te hayas llevado algún dato curioso, puesto que ya sabes más o menos cuánto cuesta toda esta onda empezar con la bicicleta. Y es que la pandemia, la situación actual, a veces lo que sea, nos puede llevar a querernos ahorrar unos pesitos o hacer ejercicio. Entonces, si te interesaba esta parte, agradecería mucho algún like, que compartieras, que reaccionaras. Sé que pido mucho, pero me ayudarías a seguir produciendo este tipo de contenido. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjalas acá abajo. Hay una cajita donde puedes escribir lo que quieras. Intento contestar lo más pronto posible y todo lo posible. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro video. Bye. Por cierto, hemos pasado ya los 500 suscriptores y sin subir video. Ay.
La siguiente semana voy a subir un pequeño aviso que les quiero dar a todos ustedes, así es que asegúrate de estar suscrito y nos vemos.